Hola, ¿cómo estás? Muy contento nuevamente que podamos juntarnos iniciando este nuevo año. Qué importante es poder hablar sobre cómo el Señor nos ama, cómo el Señor nos otorga la salvación. La salvación como un proceso a través del cual Dios ejerce su gracia al perdonar el pecado del hombre, en realidad basado en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, que Él vino a mostrar verdaderamente quién es el Padre. No viene a calmar, como muchos dicen, a un padre airado, sino que el carácter del Padre es igual al del Hijo y por lo tanto ese carácter del Padre, que es infinito en misericordia, que es rico en amor, que es lleno de bondad, está expresado a través de todo lo que el Hijo muestra. Y esto se presenta incluso con amar a los enemigos, con mostrar verdaderamente cómo es el amor que incluso puede darse hasta la vida y la vida a través de ese sacrificio que nosotros conocemos de Cristo en la cruz, como sustituto nuestro, que Él recibe el pago merecido que teníamos cada uno de nosotros. Y esto responde a la salvación de Dios, como la salvación en el fondo, este regalo que verdaderamente es injusto para nosotros y que Cristo recibe una paga injusta porque era la que debíamos haber recibido nosotros. En el amor del Señor se cumple la justicia. En el amor de la entrega, la misericordia y la justicia de Dios. No una ira que viene a castigarnos a todos, sino que de esa manera vemos a Dios cuando tenemos una mirada tergiversada de quién es Él. En Juan capítulo 1 del versículo 2 al 13 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En el fondo, los que reciben al Señor es aquellos que empiezan a vivir en el amor, aquellos que empiezan a entender el carácter verdadero del Padre, que es el mismo que el Señor Jesucristo. Si muchos eh, escritores bíblicos y muchas personas que hoy día dicen que el carácter del Padre está lleno de ira y que su Hijo viene a calmar la ira, eso no es lo que Cristo viene a señalar. Él no viene a calmar la ira del Padre, al contrario, Él viene enviado por su Padre de manera voluntaria, pero en sincronía con su Padre, para mostrar verdaderamente los que creen en su nombre. ¿Y qué es lo que es el nombre? En el fondo, para nosotros los cristianos, el nombre es su carácter. Entonces Él viene a mostrar su carácter. Y que no nacieron de sangre, sigue diciendo el versículo, sino que ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino que por medio de Dios quien pone el Espíritu en cada uno de nosotros. Algunos interpretan este versículo como que estableciera claramente que no todos somos hijos de Dios, pero ¿qué llegamos a ser hijos de Dios solo después de haber creído en el Señor como Salvador? Es algo que en el fondo no es verdadero, porque si nosotros observamos claramente y estamos mirando esto, vemos que verdaderamente la voluntad del Padre es mostrar su carácter en el Hijo. Por eso Él pide claramente que así sea. Dice que la salvación no está en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, sino que la salvación está en el pasado. Si tú quieres, puedes leer en el primer capítulo de Efesios, desde el versículo 3 en adelante, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? En los lugares celestiales, en la persona de Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Cristo? Cuando tú y yo creemos en Él, cuando tú y yo, a través del estudio de las Escrituras, nos convencemos de que le tenemos que aceptar, porque Él dio la vida por nosotros, porque Él nos vino a revelar cómo era el Señor, que era un Dios de amor, no como dicen muchos que Dios era malo,
que quería mostrar su ira y su hijo vino a calmarlo, sino que entendemos que el Padre y el Hijo son uno, en, a pesar de que son distintos, pero hay un espíritu sincrónico que están mostrando el amor ambos dos. ¿Desde dónde? Desde los lugares celestiales expresados en Cristo, porque nadie ha visto a Dios. Lo- también dijimos que en el capítulo 1 de Juan miramos el versículo 12 y 13, pero si tú miras el 17 y el 18, nos deja claro que nadie ha visto al Padre, sino que su Hijo es quien ha venido a interpretar claramente, a representar al Padre. Él es el exégeta verdaderamente. Él es quien ha interpretado el carácter del Padre. Pero sigamos, según dice la Escritura, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Algunos dicen que algunos fueron escogidos para salvación y otros para perdición. O sea, esto es un juego macabro de la voluntad de Dios. Perdóname, Dios nos ama a todos y nos amó en su Hijo desde antes de la fundación del mundo. El amor nos predestinó a todos para ser adoptados como hijos del Señor mediante Jesucristo, conforme a lo que al Señor le como dice, conforme al beneplácito de su voluntad, porque el Señor lo quiso así, para el avance de la gloria de, para la alabanza de la gloria de su gracia, de su regalo, de la salvación, que gratuitamente ha impartido sobre todos nosotros en el amado. ¿Dónde? Gracia. ¿Dónde está la gracia? En el amado, en el regalo de la salvación, porque Cristo es la gracia. Vamos a analizar profundamente estos pasajes porque creo que a través del tiempo las personas han, por querer sentirse mejores, han hecho una mentira de esto. Primeramente, como dijimos, eh, muchos creen que solo ellos son hijos de Dios cuando aceptan a Cristo. Vimos claramente que en Cristo ya estamos aceptados en los lugares celestiales desde antes de que este mundo fuera creado, tú y yo y cada uno de los seres humanos de esta humanidad. Solamente que algunos han podido entender el carácter del Padre. A través de toda la humanidad, el Señor se va revelando, y eso lo presenta Romanos también, que hemos hecho un estudio importante de eso y lo vamos a retomar para darle otra claridad. Y dice que, del capítulo 1, que la ira de Dios es permitir que el hombre que se separa de Dios, que empieza a tergiversar el carácter de Dios, recibe lo que obtiene, porque se separa, recibe las consecuencias. No es el Señor que te pone pruebas, no es el Señor quien está haciendo cosas para manipularte. Lo hemos dicho hasta el cansancio, lo dijimos en Job, por ejemplo. Claramente Job decía y recitaba, eh, y lo decía todo el tiempo, el Padre da, el Padre quita. Lo que el Señor dio, Jehová dio, Jehová quitó. Pero al final del libro, en el último capítulo dice que de oídas él creía entender cómo era Dios, pero ahora lo está experimentando. Está teniendo una relación cercana con el Padre. Dice que si él tuviese la oportunidad, borraría todo lo que ha dicho. Se, podría deshacerse de cada uno de estos dichos que recitamos los cristianos cuando leemos a Job, cuando en el último capítulo él dice que realmente ahora está conociendo al Señor en el amor que él tiene, porque ¿quién le quitó a Job las cosas? ¿Fue Dios? En ningún caso. Tú entiendes claramente desde que es que quien viene a quitar, matar y destruir es Satanás, que el Señor le dice claramente, yo, porque Dios le da el permiso a Satanás para que pueda tocar a su siervo Job, pero en ningún caso es Dios quien le está eh, quitando algo. Pero vamos a seguir, no me quiero desvirtuar del tema porque el tema que nos convoca es quiénes somos hijos de Dios. eh,
Dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, en los lugares celestiales, en la persona de Cristo Jesús, ya Cristo nos mira como hijos. Y que no es Cristo quien está convenciendo a un padre airado para venir a salvarnos, porque el plan de salvación, el plan de salvación que estaba de antes de la fundación de este mundo, está instalado en el amor de un Padre amoroso que nos ama como nos demostró el amor el Hijo de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.